Bienvenidos a este programa realizado por el Departamento de Comunicación Social de la Diócesis de Talca. Evangelio y Vida. Buenos días, amigas y amigos que nos escuchan esta mañana. Damos comienzo a Evangelio y Vida, programa realizado por el Departamento de Comunicación Social de la Diócesis de Talca. Hola Margarita, ¿cómo estás? Hola Marco, muy bien. Hoy estamos de fiesta, ¿sabías? Sí, ¿Estamos sabía. de fiesta? Sí, es porque es Corpus Christi, que justamente hoy celebramos en toda nuestra iglesia. Sí, y ese va a ser el tema central de nuestro programa de hoy. Sí, así que mucha atención porque está muy bueno. Como es habitual, el Padre Luis Vaccaro nos entregará el comentario del Evangelio Dominical. Posteriormente revisaremos las noticias más relevantes de nuestra iglesia. En este día 7 de junio, en que el santoral recuerda a Claudio, empezamos la edición 1117 de Evangelio y Vida. Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra la solemnidad de Corpus Christi, pero muchos se preguntan ¿qué es solemnidad? Veamos, Margarita. Muchos de nosotros desconocemos lo que es una solemnidad, pero en palabras prácticas podríamos decir que es una fiesta y como toda fiesta, su finalidad es resaltar un hecho especial. Ahora entiendo por qué en días como hoy, en nuestras comunidades y parroquias, cuando llegamos a misa nos dicen que estamos de fiesta, y veo que el altar y el sacerdote están revestidos con un color diferente. Como tú dices, Margarita, el altar y el sacerdote están con una vestimenta con colores distintos, como signo de fiesta, y la mayoría de las veces es de color blanco. Creo, Marco, que también es necesario comentar por qué decimos que es Corpus Christi. Esto con el objetivo de que podamos comprender de mejor manera el sentido y la importancia de esta celebración. Me parece bien, ya que aunque lo hemos escuchado durante bastante tiempo, es necesario recordar que al hablar de Corpus Christi nos estamos refiriendo al cuerpo y a la sangre de Cristo. Habiendo aclarado por qué solemnidad y por qué se llama Corpus Christi, les comentamos que el objetivo específico de esta fiesta es dar testimonio de nuestra fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Es una maravilla tan grande, pues a través de este acontecer el Señor nos se dona como alimento y remedio para quien lo recibe con fe. Se entrega para quien lo necesita, para poder encontrarse con Él. Eso es lo que se nos dice en el Evangelio de San Juan en el capítulo 6. Y el pan que yo daré es mi carne para la salvación del mundo. En la solemnidad de Corpus Christi también recordamos que Jesús dio a sus apóstoles la gran misión de continuar celebrando la cena a través de los tiempos, pues dejó como mandato: hagan esto en memoria mía. Considero relevante insistir que cuando se celebra la Eucaristía no se trata de un recuerdo o una representación simbólica, sino que de un acto de fe. De este modo creemos que en cuanto el sacerdote invoca al Espíritu Santo y repite las palabras del Señor en la última cena, el pan y el vino se transforman en su cuerpo y en su sangre. El origen de esta celebración se debe a dos hechos muy puntuales. El primero, a las revelaciones hechas a Santa Juliana de Lieja, donde Jesucristo pedía una fiesta pública dedicada a la Eucaristía. Y la segunda, debido al milagro eucarístico de Bolsena, en Italia, que sucedió en el año 1263. Este milagro fue informado al Papa Urbano IV y este mandó a un obispo de esa ciudad para verificar lo que había sucedido. El obispo enviado por el Papa vio que la hostia sangraba y que el suelo, el altar y el corporal estaban todos manchados de sangre. Inmediatamente organiza una procesión para llevar el corporal del milagro a la presencia del Papa. El Papa decide salir a su encuentro con la incertidumbre de por qué vienen en procesión. Cuando el obispo muestra el corporal manchado de sangre, el Papa se arrodilla y dice: Corpus Christi,
es decir, cuerpo de Cristo. Vamos a escuchar a Flora Albornoz. Ella participa activamente en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en la zona de Talca ciudad, y comparte con nosotros lo importante que es para ella la Sagrada Comunión. Para mí, yo diría que en palabras muy hablaría, no diría nada en comparación con lo que realmente siento, porque para empezar yo soy ministra de la Comunión. Entonces para mí llevar al Señor a los enfermitos es un privilegio enorme que yo sé que no merezco para nada, pero es porque Dios es grande nomás. Y resulta que también sé más o menos de qué se trata la fiesta, por qué empezó, cuál fue el milagro también que se produjo en la ciudad de Italia, en Lanciano, si no me equivoco. Entonces, no es solamente que es algo que sienta yo, gracias a Dios es algo que hemos transmitido en la familia. Importantísima la fiesta del cuerpo del Señor, el cuerpo y la sangre. Flora dice que Jesucristo presente en la comunión fue y sigue siendo lo más importante en su vida. En un principio de nuestra relación con mi esposo, cuando estábamos recién conociéndonos como pololo, Jesús siempre fue el centro, desde el comienzo. Y ahora que hemos madurado en la fe, que hemos crecido, que hemos participado en retiro, en jornada, en formación, ahora es mucho más grande. Es lo más importante en nuestra vida. Tratamos de vivir en el día a día, no solamente por decirlo. Es algo que tratamos de dar testimonio de Cristo presente en nuestra familia. Tratando de hacer vida a lo que Cristo nos invita en la Eucaristía, es que lograremos ser más hermanos, expresa Flora. Tratando de practicar lo que se vive en la misa, porque en realidad es eso, no, para mí no solamente ir a escuchar la misa, es vivir, es una fiesta que hay que vivirla por completo, o sea, con todos los sentidos. Y eso llevarlo a la práctica en el diario vivir, o sea, en la familia, en el vecindario, tratando de ser acogedores, porque eso es lo que Cristo nos pide, eso es lo que Jesús nos pide, que un poco imitemos lo que Él nos enseñó. Agradecemos a Flora Albornoz sus palabras y el testimonio que comparte con todos nosotros en Evangelio y Vida. A continuación escucharemos a Sergio Martínez, quien es ministro enviado de la parroquia de Lontué. Él expresa que la Eucaristía en sí misma es el mayor regalo que se nos ha entregado el Señor. La Eucaristía en sí misma es el tesoro más grande que nosotros tenemos, ¿ya? Por lo tanto, es un tesoro que debemos admirarlo. Y admirarlo significa, primero que nada, tenerlo en el corazón para poder contemplar a Cristo presente ahí en la Eucaristía, ya que es el que le da el sentido, vida a nuestra iglesia. Si no, nuestra iglesia sería, como se dice, una organización de tipo fiscal, laica, o una ONG. Lo que le da sentido a todo es precisamente la presencia de Cristo y su adoración. Para mí la Eucaristía es mi centro vital, pues es quien me mueve a seguir llevando la noticia de Cristo a quien la necesita, menciona Sergio. La Eucaristía para mí es centro vital, pues, de la cual depende todo mi trabajo pastoral. Sin ella no tiene sentido mi trabajo. Es la que me mueve, digamos, ir al encuentro de las personas, salir a las periferias, salir a las comunidades, llevar una buena noticia, sobre todo en un mundo en que hay puras malas noticias. La noticia de Cristo presente en la Eucaristía es, de hecho, una buena noticia, una gran noticia que devuelve la esperanza, la paz a mucha gente que está sufriendo. Y de hecho nosotros, los agentes pastorales, los ministros, sacerdotes, todos los que estamos vinculados con la iglesia internamente, somos los portadores de esta gran noticia, de esta gran verdad. Es una experiencia vital que uno comunica a la comunidad. Es una experiencia, más que unas palabras, más que unos gestos, es una experiencia de encuentro con el Señor. Que con uno que con sus debilidades, con sus pecados, pero a pesar de eso, vamos mostrando este rostro de Cristo. En la Eucaristía encontramos una mesa común, en la que todos podemos reconocernos hijos del mismo Padre, reconocernos como hermanos, destaca Sergio Martínez. Yo entiendo que la mesa eucarística es una invitación a todos, sentarnos alrededor de la mesa del pan de Cristo, alrededor de Cristo, obviamente nos hace hermanos. Cristo vino precisamente a servir, a no ser servido.
en la última cena nos invitó a estar alrededor de él. ¿Ya? Claro que eso significa también pasar por la cruz. El seguir al Señor no es una cosa fácil, pero el dolor que se pueda tener es mínimo al encuentro fraternal que tenemos en la Eucaristía, en esta mesa común, digamos, del pan, de la presencia de Cristo. Y eso nos hace más hermanos y nos hace hijos de Dios. A pesar de ser humanos y tener tal vez muchas debilidades, la misión continúa porque es Cristo quien nos dirige y nos invita a salir, agrega Sergio Martínez. A pesar de mis debilidades humanas, la de Cristo es muy importante. Cristo es el que me da el gozo, la alegría, me da el entusiasmo. Ha cambiado mi vida o la va cambiando. Y de hecho, esta experiencia, esta cosa vital es lo que se transmite hacia el hermano. Y de hecho, cuando uno va a las comunidades, llega una buena noticia no solo de palabras, sino de gestos, sino también de una experiencia, que la gente vea en nosotros algo nuevo, algo diferente, una presencia. Eso ayuda que la gente se abra, que la gente conversa, que la gente vaya encontrando esperanza en sus cosas, en sus dolores, en sus problemas. Y de hecho, de celebrar la Eucaristía, aunque no sea sacerdote, pero el hecho de ser ministro, llevar la presencia de Cristo, Eucaristía, es vital, es un encuentro, es una fiesta. Agradecemos a Sergio su testimonio para nuestro programa. En esta mañana nos acompaña el padre Mauricio Albornoz Olivares, quien es párroco de la parroquia San Sebastián de Talca. Y con él vamos a seguir profundizando con respecto al tema de la Eucaristía a propósito de la celebración de hoy de Corpus Christi. Padre Mauricio, buenos días y gracias por acompañarnos. Hola, buenos días y aprovecho también de saludar a todos quienes nos escuchan en esta mañana de domingo. Ya decíamos que este domingo la Iglesia celebra el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. ¿Por qué la liturgia coloca esta celebración después de Pentecostés y de la Santísima Trinidad, Padre Mauricio? Una cosa básica en la vida de la Iglesia y en la vida de la fe es que de alguna manera Dios tiene una pedagogía con nosotros. Dios nos va mostrando, se va dando a conocer, se va revelando, dicho así un poco más técnicamente, de un modo progresivo con la humanidad a través de la historia de la salvación, que nosotros conocemos bien este modo que Dios tiene de irse dando a conocer. Y así como Dios tiene un modo, tiene una pedagogía, tiene un tiempo con la historia de la humanidad, también la Iglesia ha tomado este modo de comprender esta pedagogía de Dios e ir mostrando paulatinamente también los hitos fundamentales de la vida de la fe cristiana, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, celebramos Pentecostés 50 días después de la Pascua. Y uno se pregunta, bueno, el Señor estuvo encerrado, su espíritu, el espíritu del resucitado, lo estuvo contenido en su corazón y esperó 50 días para soltarlo, por decirlo así de un modo anecdótico. Claro que no. El acontecimiento de la resurrección de Jesucristo, que cambia la vida y la perspectiva del ser humano y de la humanidad, es fruto de un solo acontecimiento, la resurrección. Sin embargo, la pedagogía de la Iglesia, a propósito de la pedagogía de Dios con nosotros también, nos ha permitido ir paulatinamente reconociendo los misterios de la fe, como Pentecostés, como la Santísima Trinidad y como lo que celebramos hoy día, la solemnidad del Corpus Christi. Entonces, el Corpus Christi tiene en ese sentido un horizonte pedagógico, es decir, celebramos litúrgicamente el acontecimiento de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, a propósito de que la Iglesia precisamente intenta irnos mostrando progresivamente a lo largo del año litúrgico los hechos y los acontecimientos fundamentales de la fe. Dentro de eso, esta solemnidad se ubica en la perspectiva pedagógica que ya digo, post Pentecostés, post Santísima Trinidad, porque viene a ser el acontecimiento que de alguna manera sintetiza los momentos anteriores que hemos vivido. Y junto con ello también se muestra, digamos, una coherencia respecto de la cantidad de tiempo, la cantidad de semanas, exactamente 9 semanas, después del acontecimiento de la celebración de la Eucaristía de la instauración de la Eucaristía que celebrábamos la Semana Santa. Entonces, hay una doble búsqueda, por decirlo así.
una realidad de carácter pedagógico, en donde la Iglesia nos va mostrando paulatinamente los misterios centrales de la fe, y en ese sentido hay una progresividad de lo que Dios nos quiere mostrar a través de la Iglesia, y luego, como un segundo momento, este acontecimiento que manifiesta o que quiere revelar o dar a conocer en una perspectiva, si se quiere, de cosmovisión, de visión de mundo, que tiene que ver con un ciclo lunar en donde la luna llena en el hemisferio norte entra precisamente en este acontecimiento del Corpus Christi. Quiero decir ahí un poquito, tomarme un poquito, ampliar esta realidad para, a propósito de la pregunta, para tener siempre eso de alguna manera. Ojalá los auditores también vayamos entrando en esa dinámica, ¿no? Siempre la liturgia de la Iglesia está de alguna manera mandada por el hemisferio norte, ¿no? Nosotros entramos, por ejemplo, en la Semana Santa, en el misterio de la Pascua, que nos abre hacia la luz en invierno, a nosotros el mundo, claro, por decirlo así, pero en el hemisferio norte se abre, entonces se ilumina, porque viene la primavera, viene el verano. Entonces digo que la solemnidad del Corpus Christi en el hemisferio norte se abre precisamente a la luz, ¿no? En este domingo de Corpus, que en el hemisferio norte tiene este carácter de abrirse a la luz, de la luz que viene, de la primavera que se asoma. En cambio a nosotros nos toca un poco al revés, ¿no? Y en ese sentido se nos produce una cierta contraposición. Pero más allá de esta cuestión, de carácter más bien de ciclo lunar, lo que interesa acá, lo que predomina acá es la pedagogía de la Iglesia, por un lado, que nos lleva a este culmen de la celebración de esta solemnidad, y por otro lado también el acontecimiento particular que es revitalizar, revivir, darle nueva consistencia a esta presencia real de Jesucristo en su cuerpo y en su sangre en la Eucaristía. Padre Mauricio, ahora, ¿qué significa la palabra Eucaristía y precisamente qué es lo que celebramos en ella? Ya, mira, la palabra Eucaristía es una palabra que está compuesta por dos conceptos de origen griego, como son los conceptos con los que nos enfrentamos en el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento está escrito originalmente en griego, y está compuesto de un prefijo eu, ¿no? Que significa bien, bueno. De ahí viene también el nombre euangelos, evangelio, ¿no? Buen mensaje, el ángel, el mensajero, y eu charis, eu bueno, charis gracia, es decir, buena gracia, acción de gracia, acontecimiento de gracia. Entonces, en términos simples podríamos decir que la Eucaristía significa eso, ¿no? Acción de gracia. Y en ella, en términos simples, celebramos el acontecimiento fundamental de nuestra fe. Jesucristo, que renueva su alianza con el ser humano, esa alianza que se hace patente, y se hace potente también en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, pero que se vitaliza sacramentalmente a través de esta alianza de Jesús con la humanidad al ofrecer su cuerpo y su sangre por la vida del mundo, ¿no? Y a su vez, la vida del mundo que se alimenta precisamente de esa donación del Señor en su cuerpo y en su sangre. Esa realidad central en la que nosotros en cada Eucaristía revitalizamos, complementamos y damos un sentido más comprensible a la vida de la fe a través de los otros momentos que la Eucaristía como sacramento tiene, ¿no? La liturgia de la palabra, el momento del perdón, el momento de la reconciliación. Ahora, Padre Mauricio, ¿por qué la Iglesia plantea que la Eucaristía es el culmen de toda su existencia de vida cristiana? Básicamente, yo un poco unido a la pregunta anterior, tiene que ver con lo mismo, ¿no? O sea, la Eucaristía es el centro de la vida cristiana porque ahí precisamente se evidencia todo lo que es el misterio central de la fe. Es decir, Jesucristo, que hace pacto con la humanidad, que hace alianza con la humanidad, para mostrarse, revelarse, darse a conocer y sobre todo ponernos en el horizonte o en la perspectiva de la salvación que Dios nos da, ¿no? Que es una salvación que acontece diariamente en nuestra vida presente. A veces nosotros tenemos esta idea de salvación post-morte, ¿no? O sea, la idea de la salvación para la eternidad, y por supuesto que es así. Pero ese acontecimiento salvífico no tiene solamente un carácter de futuro, ¿no? Sino que también tiene un carácter de presente. Cómo yo hoy día experimento y vivo esa salvación. Y esa salvación se acompaña y se revitaliza en cada Eucaristía.
Por eso la vinculación que uno tiene a la Eucaristía alimenta, fortalece, conduce de alguna manera esta experiencia salvífica de experimentarme hoy precisamente como un particular elegido del Señor. Y por otro lado, junto con ese acontecimiento que nos permite centrarnos en el misterio de la fe, también desde ahí, desde esa realidad, partimos al mundo, por decirlo así, a la sociedad en que vivimos, al contexto en el que cada uno de nosotros se mueve, para dar precisamente testimonio, para ser testigo de esa realidad del acontecimiento salvador y gratuito de parte de Jesucristo que se manifiesta sacramentalmente en la Eucaristía. Centro, porque ahí nos alimentamos, porque ahí escuchamos la palabra de Dios, porque ahí nos dejamos conducir por esa presencia sobrenatural del Señor, y culmen, porque hacia esa realidad convergemos en la vida cotidiana en la medida en que somos testigos de ese profundo amor que Dios nos tiene, que se materializa concretamente en la donación del Hijo en la cruz, y que a través de esa cruz precisamente hace alianza con cada uno de nosotros. Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Qué es lo que nos quiere decir Jesús a través de estas palabras, Padre Mauricio? Sí, yo ahí algo compartíamos antes, ¿no? A ver, esta comprensión del sentido de comer la carne y beber la sangre, primero hay que situarla en el contexto del Evangelio de San Juan, ¿no? Son palabras que están situadas en el Evangelio de San Juan y que solo están en San Juan. Entonces, eso es lo llamativo. Lo que pasa, dicho en términos generales, para no entrar a profundizar demasiado, porque tampoco nos da cierto para eso. El Evangelio de San Juan es un evangelio tardío, es decir, es el último evangelio que se escribe de los 4 evangelios canónicos. Y San Juan siempre en su escrito, cuando uno va leyendo los textos, cuando uno va leyendo las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, siempre tienen un horizonte de asentar la vida de la comunidad. Porque la iglesia, que va naciendo primero a través de la búsqueda, de los anuncios de Jesús, va consolidándose en las primeras décadas del cristianismo, ¿no? Y hacia el finales del siglo I, cuando se está se está concretando el Evangelio de San Juan, entonces el evangelista siempre tiene como visión el enriquecer, fortalecer y dar solidez a la vida de la comunidad. Entonces, la Eucaristía, que se celebraba desde el principio de la iglesia primitiva, atestiguada por lo demás en todos los textos, en todos los evangelios, además de todos los textos de las cartas de Pablo, fundamentalmente en la primera carta de Corintios, en el capítulo 11, esa realidad que acontece en la vida de la comunidad, en las distintas fuentes de los evangelios, también en los escritos de Pablo, viene en el Evangelio de San Juan a materializarse y a ponerse como sentido último de la realidad. Entonces, ¿por qué beber su sangre y comer su carne tiene consistencia para la vida cristiana? Porque ambas realidades son las que nos permiten, y ahí aparece el verbo relevante de esa frase, permanecer en el Señor. Uno no permanece en el Señor por una cuestión de carácter mágico, uno no permanece en el Señor por una cuestión de carácter espiritualista, uno no permanece en el Señor por una cuestión de carácter voluntarista, uno permanece en el Señor por un lazo sacramental. Y el lazo sacramental se da en la vida sacramental de la Iglesia, que tiene su raíz, como lo decíamos anteriormente, en términos de fuente y culmen en la Eucaristía. Por eso es que San Juan hace insistencia en esta afirmación, ¿no? Pero yo diría, más importante tal vez que el hecho de comer su carne y beber su sangre en este pequeño texto que estamos citando, la relevancia que tiene consistencia aquí en el evangelista es el hecho de permanecer. El que permanece es el que se vincula. Y la vinculación se da sacramentalmente, porque sacramentalmente Jesucristo se nos ha mostrado en la Eucaristía. Entonces, permanecer en el Señor tiene que ver con esta doble realidad, ¿no? Comemos y bebemos su sangre en la medida en que permanecemos en Jesucristo. Y al revés, permanecemos en Jesucristo en la medida en que comemos su carne y bebemos su sangre. Ese es el sentido último de las palabras de San Juan, ¿no? Fortalecer la vida de la comunidad, revitalizar la vida de la comunidad, darle solidez a la vida de la comunidad bajo este paradigma, si se quiere, de retroalimentación mutua, ¿no? El comer su carne y beber su sangre tiene significación para cada uno porque permanecemos en Jesucristo. Y al revés, repito, permanecemos en Jesucristo porque comemos su carne y porque bebemos su sangre.
Estamos conversando en esta mañana con el padre Mauricio Albornoz, párroco de la parroquia San Sebastián de Talca. Estamos conversando sobre la Eucaristía a propósito de la solemnidad de hoy domingo de Corpus Christi. Durante este último tiempo, la Iglesia Diocesana, el Papa Francisco, nos ha insistido mucho en esta perspectiva misionera de salir al encuentro de los otros, Padre Mauricio. Queremos preguntarle cómo esta insistencia y cómo la Eucaristía nos puede ayudar en esta perspectiva, siendo un motor para el servicio misionero. Esta pregunta me hace eco un poco del Evangelio del domingo pasado a propósito de la Santísima Trinidad. Es muy interesante que cuando el Evangelio de Mateo, hacia el final del Evangelio de Mateo en el capítulo 28, que era lo que leíamos el domingo pasado en la solemnidad de la Santísima Trinidad, el evangelista pone precisamente en este envío que hace Jesús, en este envío misionero, ante todo un encuentro. Si recordamos someramente el Evangelio al menos, el Evangelio parte de esa realidad. Dice, los discípulos se encuentran con Jesús en Galilea y los discípulos se presentan ante Jesús en adoración. Y es curioso que después de la adoración viene el envío. Es decir, el envío que nos hace Jesús no es fruto de una convención sociológica, de una estrategia, podríamos decir, evangelizadora, no es fruto de un marketing, podríamos decir, eclesial, sino que la misión es fruto de un encuentro. Y el encuentro parte precisamente con el corazón del Señor, que se manifiesta resucitado a la comunidad de discípulos. La comunidad frente al Señor resucitado se alimenta de Él, entra en adoración con Él. Eso es el sentido que tiene en el texto, y precisamente porque entra en esa dinámica de adoración, de culto, de reconocer ante ello una realidad que lo sobrecoge y que lo supera infinitamente, esa dinámica es la que lo lleva a llevar adelante la misión. Misión que tiene diversas perspectivas, claro, ¿no? Que tiene diversos horizontes, que tiene diversos acentos, que va dando matices de acuerdo a las realidades de cada uno, ¿no? Es curioso, quiero agregar también aquí, es curioso, por ejemplo, cómo Teresita de Lisieux, que murió jovencita, encerrada en un convento, se transforma en el eje motor o en el ícono, si se quiere, para la Iglesia, de la actividad misionera de la Iglesia. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que está detrás de la vida y la misión de la Iglesia? ¿Qué es lo que está detrás de llevar adelante un anuncio? Una especie, vuelvo a insistir, de estrategia, una especie de modismo, una especie de vínculo, si se quiere, de marqueteo. No. O sea, lo que está detrás es que primero aquel o aquella que ha tenido un encuentro esencial y fundamental con Jesús, a partir de ese encuentro lleva adelante en su propia vida, en la condición en que esté y las circunstancias en que esté, una vida misionera, siempre y cuando, ¿cierto?, el anuncio de Jesús se transforme para él o para ella en el eje motor de su vida. De lo contrario, digo, podemos tener estrategias, podemos buscar caminos que de pronto incluso pueden parecer muy simpáticos y muy agradables, pero lo que el Señor nos propone vivir en esta dimensión de misión, de acuerdo a lo que nos narra la misma Escritura, tiene una pluralidad de formas y una pluralidad de contenidos que creo también en la misma Iglesia nos desafía a profundizar cada vez más. Padre Mauricio, agradecemos su disposición, su tiempo por habernos acompañado en esta mañana, y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos quienes tienen la paciencia de escucharnos radio, y que para todos sea un feliz Corpus Christi. Cada vez que te recibo, Señor. El milagro que permitió que la solemnidad de Corpus Christi existiera tiene su origen en la duda de quién celebraba la Santa Eucaristía. El sacerdote reconoció en su oración que le era difícil creer que en el pan y en el vino estaba el cuerpo de Cristo. Por eso, en el momento en que elevó la hostia, ésta comenzó a sangrar. Él, asustado, envolvió la hostia y volvió a la sacristía para avisar de lo que estaba ocurriendo. La sangre manaba, llegando hasta el suelo, al que cayeron varias gotas. Ese milagro hoy continúa estando expuesto para quien quiera visitarlo. Puede acercarse con confianza como un amigo en busca de quien le dé consuelo, alegría y paz.
Vivamos intensamente la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo está, tu sangre da, tu alma y tu divinidad. Todo Dios escondido en un Estamos presentando Evangelio y Vida, programa realizado por el Departamento de Comunicación Social de la Diócesis de Talca. Escuchemos a continuación el Evangelio de esta semana. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre. El maestro dice: ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárense allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó a todos. Bebieron de ella y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ahora le dejamos con las palabras de reflexión del Padre Luis Vaccaro Cuevas. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Hoy celebramos la fiesta del Corpus Christi. La expresión latina traducida significa cuerpo de Cristo. Es el nombre con el que tradicionalmente se ha denominado esta fiesta, que es introducida en la Iglesia latina a finales del siglo XIII. Pone de relieve la adoración a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Nace como respuesta a errores que en la época negaban tal presencia en el sacramento. Se celebró por primera vez en Bélgica. Luego el Papa Urbano IV extendió oficialmente esta fiesta a toda la Iglesia. Muy rápidamente se convirtió en una de las fiestas más queridas del pueblo cristiano. Con la reforma litúrgica que inicia el Papa Pablo VI, después del Vaticano II, se recomienda su especial celebración en las comunidades de la Iglesia, para encontrar en esta conmemoración el centro de nuestra vida creyente y el norte de nuestro camino discipular. Cristo el Señor presente en la Eucaristía, que se ha hecho presencia nueva y permanente, alimento para su pueblo. El Evangelio de San Marcos que la Iglesia nos ofrece para iluminar nuestra vida y la liturgia presenta la cena pascual que sella la nueva alianza. Este banquete es la Eucaristía. La escena descrita es bastante lógica y clara. Está construida sobre una antítesis. Judas y los sacerdotes simbolizan el rechazo de Jesús y su realidad de salvación, mientras los discípulos representan la comunidad reunida en torno a la Eucaristía. La iniciativa parte de Jesús, que invita a tomar parte libremente en su cena. En el pan y en el cáliz compartido se realiza la nueva liberación, la Pascua nueva y definitiva. Él, a través de las palabras pronunciadas sobre el pan y el vino, señala el nuevo don de Dios. El cuerpo y la sangre del nuevo sacrificio, en la soledad íntima de la sala que nos señala el texto, nace la nueva comunidad humana vinculada a Dios de un modo nuevo e inefable.
Ella, celebrando la cena eucarística pascual, se prepara al paso con Cristo a la cena perfecta en el reino de Dios. Es en esta cena donde la comunidad se reconoce ligada a Dios para siempre y vinculada entre sí por un amor y una fraternidad indestructibles. Que tengan un muy buen domingo y que Dios los bendiga a todos. Estamos presentando Evangelio y Vida, programa realizado por el Departamento de Comunicación Social de la Diócesis de Talca. Para reconstruir desde Cristo la mesa para todos, los invitamos a revisar las noticias en Evangelio y Vida. En Evangelio y Vida comenzamos la revisión de las noticias de nuestra iglesia. Se realizará colecta en el marco de la campaña Una casa para mi hermano en el norte. El próximo domingo 14 de junio se efectuará en toda nuestra diócesis una colecta en parroquias y comunidades con el objetivo de hacer un esfuerzo más para ir en ayuda de las familias vulnerables de la tercera región de Atacama. Jorge Brito, secretario ejecutivo de la Vicaría Pastoral Social, mencionó que en la actualidad estamos en plena campaña y prontos a enviar las primeras 6 viviendas de la zona norte. La campaña Una casa para mi hermano del norte, en estos momentos estamos recolectando recursos para poder cumplir una meta de por lo menos enviar unas 10 viviendas. En estos momentos tenemos ya armadas en Talca, listas para ser despachadas a Copiapó, a la diócesis de Copiapó, 6 viviendas. Estamos a la espera del proceso de selección y de asignación que la diócesis está haciendo allá para verificar que las familias efectivamente sean familias adultos mayores, personas enfermas. Estando eso listo, que nos deben comunicar esta semana, ya inmediatamente tenemos el camión para poder ser despachada al norte y construida. En este sentido, Jorge Brito hizo un llamado a toda la comunidad diocesana a participar de la colecta que será el 14 de junio, para reforzar esta iniciativa solidaria. Entonces el llamado nuestro es aunar los esfuerzos a nivel de las comunidades parroquiales, de los colegios, para no olvidarnos de esta tragedia. La distancia es un motivo de olvido, entonces la idea es perseverar en esta campaña porque hay una sensación de abandono por parte de las familias del norte respecto a la situación que vivieron producto de estos aluviones gigantes que causaron estas catástrofes. Entonces nosotros como diócesis hermana estamos fuertemente, queremos perseverar en esta campaña e invitarlos a todos para el día 14 de junio hacer un esfuerzo importante para juntar la mayor cantidad de recursos que se transforman en viviendas para las familias que han estado sufriendo estos embates de la naturaleza. La idea es que nos motivemos todos en las parroquias, comunidades religiosas, centros educacionales y movimientos apostólicos para que nuestra diócesis vuelva a cumplir como lo ha hecho en ocasiones anteriores con el hermano del norte. La Vicaría de Pastoral Social espera enviar aproximadamente unas 10 viviendas correspondientes a esta iniciativa Una casa para mi hermano del norte. Sí, está un poquito floja la campaña, parece, ¿no? Sí, pero nos queda tiempo todavía, Margarita, para repuntar. Ya, me parece. Incertidumbre en reconstrucción del Santuario del Carmen. Así describe el padre Pepe Abarza la situación producida desde mediados de marzo con la suspensión de las obras de reconstrucción de este importante templo curicano dedicado a la patrona de Chile. En diálogo con nuestro programa, el religioso claretiano afirmó que se han perdido 2 meses de trabajo, por lo que la incertidumbre ha inundado a los fieles del santuario y a la comunidad curicana. A mitad de marzo se paralizaron las faenas de reconstrucción del santuario. El municipio de la ciudad de Curicó finalizó contrato con la empresa en cuestión, la que llevaba adelante las obras, por diversas razones, entre esas por el incumplimiento de los plazos respectivos, se le había dado varios plazos, y se paralizó y se cortó con esa empresa. Entonces el plan B que debía seguir el municipio era
llamar a una licitación lo antes posible o hacer un contrato directo de una empresa que pudiera llevar el trabajo. Pero a todo esto llevamos, a fecha de hoy día martes 2 de junio, llevamos 78 días de espera. Una espera que todavía no se nos dice qué está pasando, qué pasos están haciendo. Entonces prácticamente se han perdido, por decirlo de una manera, 2 meses, sí, donde tampoco hemos sabido que estén en un asunto burocrático, en ver papel, documentación. No, hay 78 días perdidos en cualquier elemento que pudiera darnos a nosotros luces y claridad de saber qué se está haciendo. En acuerdo con el Consejo Parroquial del Santuario del Carmen, se decidió colocar unos carteles en el acceso al templo como una forma de compartir con la ciudad esta incomodidad por la que se atraviesa, explicó el padre Pepe Abarza. Como comunidad del santuario hemos puesto unos carteles, en fin, fue una decisión también obviamente tomada con el Consejo Pastoral de que querer manifestarnos, de poder decirle a la gente, en este caso a la gente que vive acá en Curicó, ¿qué está pasando? Que nos preguntemos, interpretemos, ¿qué pasa? Que esto no se termina y parece que no se va a terminar ahora. Hay voces que pueden decir esto no se termina este año, sino que puede ser el próximo año, que faltaban plata, no faltaban plata, que ahora se piensa postular a más dinero, queda tan poco. Hay una incertidumbre de temas ahí que todavía no tenemos voces oficiales que nos puedan decir algo. Entonces estamos en una incertidumbre, digamos. Hay que señalar que las obras que se ejecutaron han sido gracias a recursos asignados a través del gobierno regional. La Municipalidad de Curicó es el ente administrador de estos recursos, por lo que se espera que llame a una nueva licitación o contrate directamente a una empresa para que prosiga los trabajos de reconstrucción. Ninguna de estas dos situaciones ha ocurrido, por eso la desazón de los fieles y agentes pastorales del Santuario del Carmen. Esperamos que esta situación prontamente se revierta, Margarita, porque es muy importante que el Santuario del Carmen esté habilitado. Es todo un símbolo, es todo un patrimonio para nuestra diócesis y para la ciudad de Curicó. Sí, por supuesto, hay que ponerle tinca. Sí. Comenzarán jornadas vocacionales de nuestra diócesis. El 19 y 20 de junio se desarrollará la experiencia de jornadas vocacionales, las que están destinadas para jóvenes con inquietud vocacional mayores de 18 años o que estén cursando cuarto medio. Las jornadas se prolongarán durante el 17 y 18 de julio, 21 y 22 de agosto y 25 y 26 de septiembre, comenzando a las 19:30 horas del día viernes y finalizando a las 19 horas del sábado. Las personas interesadas en las jornadas vocacionales previamente deben contactarse con el padre Patricio Espinosa en el celular 84 28 23 43 o con el padre Matías Vergara en el celular 63 33 75 21. A llamar. Sí. Celebración de Corpus Christi en Templo Catedral. Monseñor Horacio Valenzuela Abarca, obispo de Talca, presidirá la celebración de Corpus Christi, la sangre y el cuerpo de Cristo, este domingo 7 de junio en la Iglesia Catedral desde las 11:30 horas. En la oportunidad se realizará la tradicional procesión con la custodia que contiene el cuerpo del Señor. Esta procesión se efectuará alrededor de la Plaza de Armas de Talca. En Fátima también celebrarán procesión de Corpus Christi. La parroquia de Nuestra Señora de Fátima de Talca realizará hoy domingo 7 de junio la procesión de Corpus Christi. Se saldrá en procesión desde la comunidad de Sagrado Corazón, ubicada en la población Independencia, a las 18:30 horas. El recorrido con el cuerpo del Señor será hasta el templo parroquial de Fátima. En esta iglesia se culminará con la misa desde las 19 horas, que será presidida por nuestro párroco de Fátima, el padre Nivaldo. Estamos en esta edición 1117 de Evangelio y Vida, correspondiente a este domingo 7 de junio. En Molina se celebró a María Auxiliadora. La comunidad escolar, educativa y religiosa del colegio Nuestra Señora del Tránsito de Molina, junto a numerosos fieles de la comunidad parroquial, vivieron la procesión de María Auxiliadora el pasado sábado 30 de mayo. A las 17 horas se dio inicio a la peregrinación partiendo del establecimiento educacional. El recorrido duró cerca de 2 horas por las calles de Molina hasta llegar a la sede parroquial, lugar en que culminó esta fiesta con la Eucaristía presidida por el padre Mauricio Jacques Sánchez, párroco de Molina. En homilía, el padre Mauricio destacó que María nos conoce porque nos ama. Cuando hay amor de verdad, entonces hay también conocimiento. Y la Virgen, María Auxiliadora,
nos conoce también a nosotros. Como ustedes, queridos papás, queridas mamás, conocen a sus hijos, sobre todo también cuando tienen dificultades, María Auxiliadora también nos conoce y nos auxilia. Entonces, qué hermoso es que podamos tener la certeza que María Auxiliadora, la mamá del Señor Jesús, está tan cerquita de su Hijo Jesús que lo único que quiere es que nosotros seamos felices. Es por todo esto que la Virgen nos auxilia y su Hijo Jesús nos regala el perdón, enfatizó el Padre Mauricio. Ustedes hicieron un ciclo, recorrieron las calles hoy día, junto a María, recorrieron un camino junto con María para encontrarnos ahora en la Eucaristía, en la misa, con su Hijo Jesús, que nos muestra verdaderamente el camino. Y María entonces es la que auxilia a todos los cristianos, para que ninguno de nosotros se pierda. Nosotros venimos muchas veces con el corazón apretado, con alguna dificultad, ponemos esa situación en el corazón de María Auxiliadora y nos sentimos acompañados, consolados, animados, protegidos por el amor de esta mamá que está en el cielo. Hay que hacer notar que este es el segundo año en que se lleva a cabo esta procesión, siendo una propicia instancia para toda la comunidad molinense, como acto de religiosidad de la mano de Nuestra María Santísima. Seguimos revisando las noticias en Evangelio y Vida. Fundación Crate inauguró Granja Agroecológica. Un novedoso espacio de desarrollo, investigación, aprendizaje y difusión es el que ofrece la Fundación Crate en la Granja Agroecológica, que inauguró este martes 2 de junio en el sector oriente de Talca y que pretende ser una instancia de colaboración con colegios, instituciones públicas y privadas, productores y organizaciones campesinas. Este proyecto, denominado Siembra Vida, se desarrolló sobre la base de un trabajo de reacondicionamiento de la parcela demostrativa de la Fundación, que se emplaza en un espacio de 2,5 hectáreas en la población San Antonio de la capital regional, con la intención de generar un espacio de producción agroecológicos y de aplicación de energías renovables no convencionales, en donde los visitantes conozcan y participen en tareas propias de estos procesos. La agroecología, explicó el director del CRATE, Jorge Brito, en el fondo es un manejo sustentable de una forma de hacer agricultura amigable con la naturaleza, con la persona, su familia y su entorno, que no contamina y que usa en forma eficiente los recursos que la naturaleza nos ha dado. Ella pone a la persona y a su familia como el centro de la preocupación de los ámbitos productivos y sociales. Lo que nosotros queremos hacer humildemente, prosiguió Brito, desde la institución que está en la diócesis de Talca, en la región con la más alta tasa de ruralidad del país, es poner esta parcela como lugar de ayuda, de colaboración, de formación, para poder ayudar a mirar la vida, la sociedad y el desarrollo de una manera un poco diferente. En este sentido, María Quintero, representante del Grupo de Agricultura Sustentable Ligüeno Tres Pinos de Pelarco, conformada por 13 familias, señaló que nuestra tierra tiene tosca, blanca y negra, sin piedras y muy arcillosa, en resumen muy complicada para cultivar algún vegetal. Pero conocimos a Fundación Crate y hoy estamos aprendiendo a cambiar nuestra realidad de a poquito. Nos hablan de una forma de cultivar natural que se llama enfoque agroecológico y que esto también va a la mano que las familias trabajemos unidas. Hemos comprobado que los fertilizantes químicos son tal vez muy efectivos, pero los efectos ya los estamos experimentando, como por ejemplo la muerte de nuestras colonias de abejas. Nuestro grupo se está potenciando. El año pasado lo vivimos con experiencias maravillosas. Hemos construido invernaderos, secadores solares, acumuladores de aguas lluvias. De esta experiencia hicimos una alianza entre la ilustre Municipalidad de Pelarco y su alcalde, Fundación Crate y las chicas superpoderosas que somos nosotras.
La bendición fue impartida por Monseñor Horacio Valenzuela, obispo de Talca, quien contó la historia de una señora que hace unos 10 años estaba en la disyuntiva de vender su propiedad a una empresa forestal. Gracias a un proyecto del CRATE, pudo seguir en su campo. Estaba a punto de vender su parcela a una empresa forestal para que borraran todo lo nativo que había y pusieran pino, y ella partir a la ciudad, comprar una casita y ver cómo se la arreglaba. Y por la gracia de Dios tuvo contacto con la fundación CRATE, inició un proyectito apícola y esa señora conservó su parcela, se conservaron sus árboles, se conservó su agua, conservó su dignidad de poder decir yo soy capaz de hacer algo sin tener que vender mi vida, y sus hijos están muy bien educados hoy día, pudieron educarse, gracias a Dios, muy bien. Le salieron habilosos los chiquillos, como dicen en el campo. Entonces esa es una señal simple de que esto se puede, ¿no? De que esto se puede, ¿no? De que no transformemos la región en un gran dólar de un mismo color, ¿no? Que produce mucho para unos pocos y le quita casi todo a muchos. La granja agroecológica contará con diferentes espacios destinados a orientar sobre la conservación de suelos, el uso racional del recurso agua, el cultivo tanto en espacios reducidos como al aire libre e invernaderos, en donde se aplican técnicas agroecológicas, el cultivo de plantas medicinales y de flores, entre otros. Estamos en esta mañana de domingo revisando las informaciones en nuestro programa Evangelio y Vida. Retiro de sanación de la Renovación Carismática. El Movimiento Apostólico Renovación Carismática Católica está invitando a un retiro de sanación que tendrá lugar en la Parroquia Espíritu Santo de Talca, ubicada en 16 Sur con 10 Oriente, sector Las Colines, el sábado 13 de junio a contar de las 9 de la mañana. Este retiro será conducido por el Padre Luis Escobar de la Diócesis de Rancagua. La instancia tiene un costo de participación de 2.000 pesos. A quienes concurran se les pide llevar colación, ya que se acondicionará un lugar en el cual podrán almorzar. La actividad culminará con la celebración de la Eucaristía, en que se hará especial oración por las personas enfermas. Edición de junio de Comunicando. Sí, ya está aquí, en nuestra mesa. Acaba de aparecer el último número de Comunicando, publicación oficial de nuestra diócesis de Talca, que es editada por el Departamento de Comunicación Social. El tema central de este número es la Eucaristía por la fiesta de Corpus Christi. En páginas centrales para encontrar testimonios de agentes pastorales sobre la importancia que tiene este sacramento en sus vidas. En contraportada, aprecia los mejores momentos del Congreso Diocesano de Catequesis, y en la página 11 las imágenes del encuentro de espiritualidad misionera que se efectuó en Talca y en Curicó. Un recuerdo ante la partida del Padre Ángel Lago y los artículos que ya son tradicionales sobre pastoral juvenil, pastoral vocacional y el departamento de liturgia. Recuerde pedir en su parroquia el Comunicando de junio por solo 250 pesos. Además, Margarita, hay que decir que estamos muy elegantes. Sí, un papel. Nos vestimos de frac. Exactamente. Somos una revista papel cuché, nos dijeron por ahí. Así que, para que vean, está muy hermosa, a todo color. Así que nuestro Comunicando también va mejorando para que nuestros lectores tengan un mejor producto, un mejor servicio. Eso, siempre pensando en atraer para que sí compren más. ¿Cierto? Fueron las noticias en Evangelio y Vida. Ya nos vamos, Margarita. Ya nos vamos, y esta música nos dice que es el momento de los saludos. Sí, tenemos algunos saludos. A ver, vamos a enviar un saludo al padre David Martínez, el párroco de Lontué, pues este 8 de junio celebrará 2 años de sacerdocio. Ya está, jovencito todavía. Un saludo también para el padre Juan Carlos Arancibia, vicario parroquial de Teno, ya que el 11 de junio cumple 5 años de vida sacerdotal. Muchas felicidades a los dos. Sí, y también vamos a saludar a nuestro obispo, que hoy, en un día como hoy, fue bautizado. Mira. Y para él este sacramento es muy, muy, muy importante. Entonces también le vamos a felicitar doblemente, uno porque va a celebrar la Eucaristía en la Catedral con Corpus Christi, y también celebra su día de aniversario de bautismo. Un saludo a don Horacio.
Ya pues, Margarita, nos reencontraremos el próximo domingo. Eso, que tengan un muy bonito día en familia. Ya saben, de la misa a la mesa, en familia. Así es. A través de esta emisora hemos presentado Evangelio y Vida. Locución: Margarita Martínez Leiva y Marco Matus Hernández. Sala Máster: Mauricio Gallegos Rojas. Producción y edición: Departamento de Comunicación Social de la Diócesis de Talca. Evangelio y Vida.